Ya hemos estado compartiendo en diversos temas durante las dos últimas semanas respecto a lo que Dios nos provee para que podamos tener un año exitoso en Él, ¿no? Nos ha hablado de su propósito, nos ha hablado de su promesa, la promesa de habilitarnos con lo que necesitamos para alcanzar ese propósito. Se nos ha hablado también de las advertencias que Él nos da oportunamente para que podamos mantenernos dentro de ese camino, dentro de ese plan que nos vamos a proponer. Pero este devocional tiene un sentido distinto. Se trata de que encontremos en el Señor lo que a nosotros nos corresponde aportar para que la iglesia se consolide en este año que viene. Bien, entonces es desde una mirada desde nosotros mismos hacia ese plan. Bien, entonces en ese sentido, yo les pregunto que si tuviéramos al frente nuestro a una persona a la que han destruido su ciudad, a la que le han matado a toda su familia, a la que lo han llevado secuestrado a unas tierras extrañas, y además le han impedido tener familia por cuanto lo han esterilizado, lo han castrado. Si tenemos una persona con toda esa experiencia, ¿a quién tendríamos delante nuestro? O para ponerlo de una manera quizás más, más directa, más personal, sin tratar de herir sensibilidades, ¿no? Si a nosotros nos hubiera pasado eso, ¿no? Que nos han sacado de nuestra tierra, han matado a nuestros padres, nos han secuestrado y nos han esterilizado, impidiendo que podamos tener familia en el futuro, y estamos ahí viviendo bajo un secuestro, bajo una esclavitud. ¿Qué tipo de personas seríamos nosotros? ¿No? Entonces, esta reflexión es importante porque de alguna manera este mundo que es un mundo hostil, que es un mundo agresivo, de una u otra manera, con diferentes grados, está afectando nuestras vidas y está afectando nuestra identidad, está afectando nuestra actitud con la cual enfrentamos el futuro. Pero de la persona que estamos hablando es una persona concreta, estamos hablando de Daniel, ¿no? Porque pese a todo lo que él vivió, lo que vemos en Daniel es una persona totalmente distinta, ¿no? Podemos rescatar, por ejemplo, la labor o el desempeño de Daniel como un estadista, ¿no? Porque él fue uno de los consejeros y quizás el principal consejero de Nabucodonosor. O sea, aquel rey que tomó, invadió Israel, que lo llevó prisionero, toma a Daniel como su principal asesor. Luego viene el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y él, ¿a quién creen que toma como su principal asesor? Pues precisamente a Daniel. Se produce la invasión de un nuevo imperio, el imperio persa, ¿no? Y a la cabeza de ese imperio se pone Darío. ¿A quién nombra Darío como su principal asesor? A Daniel. Y luego viene Ciro y también elige a Daniel como su principal asesor. Es algo así como una especie de primer ministro que se mantiene vigente con cuatro presidentes, ¿no? A lo largo de la gestión de cuatro presidentes. Entonces, esa es la calidad de Daniel como un estadista. Definitivamente una persona notable por encima del promedio. Pero no solamente se destaca como estadista, él es un hombre de Dios que es muy entendido en los propósitos de él. Él entiende la razón de ser de ese cautiverio, entiende el plan de Dios respecto al tiempo que estarían en esa situación y cómo serían liberados, y plantea una lucha espiritual cuando ve que ese tiempo de la liberación está demorándose, y entiende que hay una resistencia del enemigo a que el plan de Dios se ejecute. O sea, él con oración, con ayuno, logra que se desate ese nudo espiritual
que impedía el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces tenemos a él también como un hombre de Dios, ¿no? Y un hombre de Dios que además se proyecta al futuro, porque todos nosotros leemos la carta de Daniel y con la profecía de las 70 semanas, ¿no? Es una lectura obligatoria para poder entender lo que ha de venir en el futuro. Entonces, él tiene una proyección hacia el futuro impresionante. Y para ser más concretos, Daniel en Babilonia forma un grupo de estudiantes que aprenden astronomía. Forma una escuela de astronomía allá. Y a ese grupo, y a esa escuela, a esos discípulos, los forma con la expectativa de encontrar una estrella. Esa estrella que dé la señal de la venida de Jesús. Y planifica las cosas de tal manera que él acumula una serie de cosas de valor que encarga a sus discípulos guardarlos para que cuando llegue el momento ellos puedan ir hacia Jesús y presentarle sus ofrendas. Les estoy hablando de lo que la tradición ha convertido en los famosos 3 reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, eran astrónomos que formaban parte de la escuela de Daniel y que habían guardado ese encargo de Daniel con mucho celo para que cuando llegara el momento se presentaran en Nazaret y le entregaran ese oro, ese incienso, esa mirra que él les había encargado. Entonces, fíjense, si queremos hablar de una persona que se proyecta hacia el futuro con claridad, qué mejor ejemplo que Daniel. Y puede servirnos a nosotros de referencia para que podamos entonces ver hasta dónde podemos proyectarnos nosotros con este encargo que Dios nos ha dado a través de la Casa Cristiana Piedras Vivas. ¿Dónde está el secreto de Daniel? ¿Dónde empieza esta historia de Daniel? ¿En dónde se ponen los fundamentos para tener una vida tan ejemplar como la de Daniel? Si vemos los primeros versículos del capítulo 1 de Daniel, dice claramente, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ya sabemos entonces quién es Daniel, de dónde viene Daniel, ¿no? Daniel es de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes de Israel, un muchacho sin tacha alguna, de buen parecer, educado, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y buen entendimiento. Es decir, lo que tenemos en Daniel, cuando empieza a registrarse su historia en este libro, es lo que nosotros arriba podríamos decir, linaje escogido, nación santa, pueblo elegido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Quisiera que hiciéramos una especie de paralelo entonces entre los fundamentos que tiene o que ha recibido Daniel en sus primeros años de vida con la primera tarea de la cual hemos sido parte nosotros como beneficiarios y que debemos seguir manteniendo para proyectarnos hacia el futuro, que es que sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que tenemos el linaje real de los príncipes, sepamos abocarnos en nuestra tarea de aprendizaje, de formación, de transformación, de entendimiento, de compromiso, de visión, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenía Ariel como un tema previo a lo que luego se narra. Y luego quisiera citar el siguiente versículo, que es el que más quizás recordamos nosotros, ¿no? Cuando Daniel se propone no comer de la comida que había dispuesto el rey
y decide tener su propia dieta, su propia comida. Pero vayamos al fondo. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Por lo que hemos contado de los primeros versículos, las decisiones de Daniel no obedecen simplemente a un hecho de, no, yo soy judío, no quiero comer comida de los babilónicos porque es impura y me va a contaminar, ¿no? La decisión de Daniel obedece a una comprensión mayor de las cosas. Por eso que vamos paso a paso y primero resaltemos lo que él dice. Daniel propuso en su corazón, ¿no? Daniel propuso en su corazón. Y esa es justamente la primera palabra que orienta nuestro devocional de hoy, la disposición de corazón, el proponernos de corazón. Pero vayamos a ver qué significa esta palabra propuso, ¿no? O proponer, para ponerlo en términos de verbo, ¿no? Está compuesto de dos términos, pro y poner, ¿no? Pro significa a favor de, y poner significa ubicar algo en su lugar. Entonces, proponer es ubicar las cosas en su lugar de modo tal que favorezca alcanzar aquello que queremos lograr. Pues fíjense la idea el significado de la palabra proponer. Es ubicar todas las cosas, ordenar todas las cosas de modo tal que podamos alcanzar aquello que queremos lograr. Por eso la palabra pro, ¿no? A favor de algo, a favor de un objetivo, a favor de un propósito. Pero ese propósito no solamente debe ser una especie de deseo emocional, de deseo del corazón, ¿no? Sino que tiene que ver con algo mucho mayor, mucho más efectivo, mucho más profundo, que es que ordenemos las cosas de modo tal que se pueda lograr lo que queremos alcanzar. Yo quisiera poner una ilustración de lo que significa esta idea de proponer, de ubicar todas las cosas en su lugar. Posiblemente he visto muchas imágenes de este tipo, ¿no? De este juego de dominó o el efecto dominó. Veamos primero esta imagen para poder explicarla luego. Bien, acá vemos lo que sería poner las cosas a favor de lo que se quiere alcanzar, ¿no? ¿Qué se alcanza al final? Bueno, es una ilustración. Se alcanza a inclinar o derribar un automóvil, una camioneta pesada. Pero esa disposición está dada en el hecho de cómo se han colocado cada una de las tablas del dominó, ¿no? Ahí hay una disposición, eso es lo que significa poner en orden las cosas para que se pueda alcanzar un objetivo. La idea del dominó nos está ilustrando de que si este año, por ejemplo, queremos proponernos una meta, proponernos significa ordenar las cosas de modo tal que todo funcione a favor de lo que queremos alcanzar. Pero hay algo más en este ejemplo, ¿no? Y es que finalmente no es la fuerza de la persona la que derriba la camioneta, ¿no? Si volvemos a ver la imagen, la persona lo único que hace es mover la primera ficha. El esfuerzo tan pequeño de mover la primera ficha es la que desencadena un efecto que va generando cada vez más fuerza, más energía para que se logre el objetivo. Eso es lo que significa entonces proponerse en el corazón, familia, ¿no? Es importante que haya de nuestra parte la disposición de ponernos a favor del propósito de Dios, porque quién es el que finalmente va a dar el poder, va a dar la energía para que podamos alcanzar ese objetivo. Como dice la palabra, Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer, el querer hacerlo y el poder hacerlo.
Entonces, eso es lo que significa disposición. Y Daniel se propuso en su corazón. Y la primera ficha que movió a Daniel, ¿cuál fue? Esta idea de no contaminarse es simplemente la primera ficha del dominó, ¿no? La que parece ser pequeña, insignificante, la que genera un pequeño esfuerzo, pero que sin embargo va desencadenando un efecto en el cual se va teniendo cada vez una fuerza mayor. O sea, la razón por la cual Daniel alcanza todos esos logros que hemos citado es porque él propuso en su corazón, porque en su corazón y en su vida ordenó todo lo necesario para que se alcance el objetivo que se había planteado. Entonces, eso es proponer, ¿no? Es mucho más que un deseo del corazón. Lo que dice luego es que Daniel propuso, ya sabemos que propuso significa poner las cosas a favor de tu objetivo, pero ¿dónde se propuso? En su corazón, ¿no? Entonces, esta propuesta no es un anuncio que le hago a Dios, o un anuncio que le hago a mi familia o que le hago a la congregación diciendo yo me propongo hacer tal cosa. No, esa propuesta es en el corazón, en nuestra propia vida. ¿Dónde es que uno tiene que poner en orden las cosas para que se logre el objetivo? En nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos tenido un propósito? ¿Cuántas veces hemos tenido una gran emoción, un gran anhelo de alcanzar ese propósito? Pero como no hemos puesto las cosas en orden en nuestro corazón, desde ahí empiezan a surgir los primeros obstáculos o las primeras debilidades que nos impiden alcanzar ese propósito. ¿Qué se propuso Daniel? No contaminarse, no contaminarse. Pero dice no contaminarse, como les decía, tiene una trascendencia mucho mayor que simplemente la parte biológica o la parte alimenticia, ¿no? De qué se debe comer o qué no se debe comer. No era simplemente una dieta, sino que era el reflejo de esa disposición del corazón de Daniel de hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para alcanzar nuestros propósitos en el 2024? O para ser mucho más específico, yendo con el propósito de este devocional, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir en el 2024 para que esa iglesia, casa cristiana Piedras Vivas que amamos tanto, que el Señor ha puesto en un lugar especial en nuestro corazón, se consolide el próximo año? Entonces, primero, hay que poner todas las cosas a favor del objetivo, ¿no? Y allí hay un espacio amplio para meditar. O sea, ¿cómo es que yo logro desde mi corazón poner todas las cosas a favor de que Piedras Vivas se consolide, ¿no? Y como el propósito es en mi corazón, entonces, ¿qué es lo que me estoy proponiendo hacer yo para que Piedras Vivas se consolide? ¿Qué es lo que debo poner en mi corazón? ¿Qué es lo que debo poner en mi vida para que se consolide? Y de hecho las respuestas son muchas, ¿no? Una de ellas es nuestra presencia, por ejemplo. Nuestra presencia permanente, sólida, comprometida, como lo vienen haciendo ustedes, por ejemplo, al levantarse a las 5 de la mañana y estar presentes en este devocional, ¿no? Eso es una forma de disponerse, ¿no? O lo que se tiene que hacer para que seamos nosotros, como Daniel, personas instruidas, conocedoras de la palabra de Dios, en la sabiduría, en la ciencia, en el conocimiento que nos da Dios, para que podamos nosotros cumplir con el propósito. Y cumplir con el propósito es darnos cuenta que como piedras vivas, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No somos la iglesia tradicional que pone al frente a un pastor y nosotros nos sentamos en las sillas para escuchar lo que él nos dice, ¿no? Para ser servidos por el pastor. Nosotros estamos siendo movidos a ser una especie de comunidad en la cual todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos algo que hacer. Entonces, la idea es que nos planteemos un objetivo concreto. Yo quiero invitarles a ustedes, quiero invitar a cada uno de los miembros de Piedras Vivas, aquellos que han puesto su nombre en esa bandeja, en las piedritas que están colocadas en la bandeja, a que nos planteemos un objetivo concreto. Que cada uno de nosotros, meditando en este tiempo de devocional, nos planteemos un objetivo concreto. Como decía, no vemos acá que Daniel haya dado una especie de objetivo grande. Yo quiero
no sé, liberar a Israel o yo quiero reconstruir Israel. Eh, Él se plantea un objetivo concreto. Recuerden el ejemplo del dominó. Es la primera pieza en un efecto en cadena que va a llevar una cosa tras otra hasta que se logre una acumulación de fuerzas que permita alcanzar el objetivo. Entonces piensa tú en ese objetivo que te debes trazar el próximo año. Que cada uno de nosotros seamos personas con un objetivo específico, concreto, como decía, no es yo sé que uno tiene sueños de ver que la iglesia se expanda, sé que tenemos sueños de ver una iglesia con 50, con 100 participantes cada sábado, queremos ver una iglesia que se ubica y se desarrolla en otros distritos del país, ¿no? Todas esas cosas son sueños que debemos guardar en el corazón para que se puedan hacer realidad. Pero pensemos en la primera pieza de ese efecto dominó y pensemos en el ordenamiento de cada una de las piezas, que cada cosa esté en su lugar para que pueda alcanzarse ese, ese efecto que necesitamos. Entonces, en función de ello, vamos a proponer algo simpático, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y es que coloquemos una suerte de pizarra o de tablero en la sede en la que cada uno de nosotros va a colocar su propósito para el 2024. ¿Qué es lo que el Señor te pone en ese tiempo de reflexión? Que debes alcanzar como un propósito que forme parte de el objetivo de consolidación de Piedras Vivas. Para pasar de los dichos a la práctica, acá está nuestra pizarra virtual y yo estoy proponiéndome un propósito concreto, ¿no? Y es que a final del 2024 se hayan formado tres teoterapistas, ¿no? Formar tres teoterapistas. Esa es la meta. Me toca a mí pensar cómo armo todas mis fichas del dominó para que, haciendo el esfuerzo necesario para mover la primera pieza, se logre un efecto en cadena que haga que la última pieza sean esos tres teoterapistas formados. ¿Qué pasos se tienen que dar? ¿Cómo se tiene que lograr? Para empezar, tenemos que entender bien lo que significa la palabra teoterapia. Por lo tanto, me tendré que abocar a la tarea de yo mismo entender bien aquello que siempre mostramos como orgullo, como elemento característico de nuestro ministerio, la teoterapia. Habrá que investigarla bien y luego habrá que ver cómo se comparte esto con otras personas para que yo pueda alcanzar ese objetivo de tener tres teoterapistas formados al final del 2024. Entonces, en ese mismo sentido, con esa misma idea, me gustaría invitarlos a todos a que también definan en el Señor cuál es el propósito que tienen para el 2024. Y conforme a ese propósito, dispongan su corazón, ordenen su corazón para que puedan alcanzar ese propósito. Como repito, no tiene que ser un gran propósito. eh, Se trata de algo que pueda ser concreto, algo que pueda anunciarse de manera clara, de manera precisa, que pueda ser medible, que pueda ayudarnos a entender los pasos que tenemos que dar para alcanzar ese propósito y que finalmente nos permita al final del año comprobar con satisfacción que alcanzamos el propósito. Entonces, ese es el desafío para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, que seamos hombres y mujeres con propósito. Que dejemos el verso a un lado para pasar al verbo, a la acción. Pues acá tengo a 12 participantes. Vamos a ver cómo disponemos de un tablero, una pizarra, quizás un corcho, en donde podamos colocar nuestro propósito, ¿no? Y orar porque nuestro corazón se ordene internamente para alcanzar dicho propósito. ¿Sí? Entonces, esa meditación quiero dejarles a ustedes. El devocional está ordenado de modo tal que los cuatro elementos que se van a compartir en los siguientes devocionales nos ayuden a entender bien cómo podemos alcanzar esos propósitos, ¿no? Por lo tanto, los invito a que podamos estar
todos estos 4 días atentos, despiertos, para conocer qué es lo que nos corresponde a nosotros aportar para que esta iglesia se consolide, para que el plan de Dios se lleve a cabo.